El cuadro mágico Rotas Sator. El mensaje secreto del mítico cuadro por fin desvelado. Rotas opera tenet arepo sator. Hola amigos, bienvenidos a este programa en el que os traigo el famoso cuadro mágico Sator, o como prefiero yo llamarlo, cuadro mágico Rotas Sator. Y en este programa vamos a desvelar su mensaje secreto, un mensaje que nos siga desde los comienzos del cristianismo, un mensaje impactante y diría yo que un mensaje, para quien sepa utilizarlo, muy, muy poderoso. Bienvenidos al cuadro mágico Rotas opera tenet arepo sator. En unas excavaciones realizadas en 1921 en la mítica ciudad de Pompeya, en la región italiana de Campania, cerca de Nápoles, se descubrió entre muchas inscripciones y objetos un texto en forma de cuadro mágico, cuya composición, curiosamente, aparecía en otros cuadros romanos más posteriores a este y en algunos incluso en sentido inverso. Lo interesante del caso es que, teniendo en cuenta que Pompeya desaparece bajo la erupción volcánica del Vesubio en agosto o quizás en octubre del año 79 después de Cristo, y la inscripción se encuentra en una de las columnas del edificio llamado Palestra Grande. Recordemos que la Palestra Grande es el edificio educativo y social donde se reunía y compartían los ciudadanos, al igual que en Grecia servía para entrenamiento de lucha. Esto nos confirma que fue grabada antes de ese año, evidentemente, justo en la época cercana a la de Jesús de Nazaret. Y luego aclararemos el porqué de esta puntualización. Antes explicaremos un poco a quien no lo sepa qué es un cuadro mágico. En sí es un cuadro mágico, es una especie de rompecabezas pequeño, bien sea de letras o números dispuestos de manera curiosa y ordenada, de la que hay que descifrar un mensaje o una ingeniosa combinación matemática, en el caso de los números. Esta curiosa inscripción aparece en dicha columna a modo de graffiti, diríamos como realizado por manos no muy artesanales y muy poco cuidado en su grabado, a diferencia del mismo que se ve en otros hallazgos posteriores con acabados más pulcros. Seguramente realizada por algún ciudadano joven enarbolando la nueva tendencia intelectual revolucionaria del momento que iba salpicando a toda la sociedad del mundo romano, el cristianismo. Pero nos centraremos en su significado, ya que aparecía en sitios importantes del primer mundo cristiano, por lo que debía de ser conocido entre los romanos cristianos de cierta relevancia, y que seguramente muchos de ellos ni siquiera conocerían su mensaje. Mensaje solo reservado al conocimiento de unos pocos. Un mensaje, como veremos después, muy impactante para el conocimiento intelectual de su época y que la sociedad no podría ni asimilar. Un mensaje secreto, mágico, y que otorgaba poder a quien lo entendía, asimilaba y ejecutaba. Motivo por el cual tiene partes enigmáticas y ocultas a interpretar, y no precisamente desde nuestra perspectiva actual, ni tampoco de la ignorancia de aquellas gentes sencillas de la calle en su época, sino en el contexto gnóstico de los que poseían el conocimiento verdadero, y en este caso, curiosamente, siendo el principal mensaje de Jesús, desconocido y apartado en su momento por la Iglesia, y que nos desvela más tarde el Evangelio de Tomás, llamado el quinto Evangelio de Dídimo Judas Tomás, y que era hermano de Jesús, apóstol, y el único que reconocía a Jesús con capacidad de entender su verdadero mensaje, y a quien adoctrinó en ciertos momentos aparte del grupo. Por ello, nos deberemos colocar en su época y contexto para no sacar frases tontas o de banal significado, ni hacer demasiadas acrobacias y retorcimientos que nos llevarían a resultados locos sin sentido. Solo haremos los movimientos lógicos que seguramente ideó muy audazmente el transmisor del mensaje en el tiempo en que está hecho.
Por ello nos pondremos en la mente y situación de aquellos hombres del conocimiento antiguo y su manera ocultista de transmitir su legado reservado a unos pocos capaces de degustar las mieles del mensaje divino. Destacaremos que este misterioso palíndromo, escrito en latín y, como digo, encontrado por primera vez inscrito en la columna de las ruinas de Pompeya y que posteriormente, a tener en cuenta, hallado en numerosas tumbas y templos cristianos, ha tenido una interpretación muy coreada por muchos investigadores que expongo a continuación. Así pues, utilizando 21 de las 25 letras en forma de cruz, se obtiene 2 veces Padre Nuestro, Pater Noster. Y utilizando las 4 letras restantes, A, O, se llega al Alfa y al Omega, el principio y el fin. Esta es una de las interpretaciones que se le ha dado a este cuadro mágico, y defiende que era en realidad una especie de anuncio colocado en las casas de cristianos que ofrecían refugio a otros cristianos, quienes serían los únicos que podrían ordenar las letras y así descifrar el significado real del cuadro y poder llamar a la puerta sin peligro. La localización de estos palíndromos se halla en lugares muy diversos. Está en las columnas de la Palestra Grande de Pompeya, en la pared de una casa en Inglaterra, datada en el siglo II al IV, en la ciudad abandonada de Dura Europos, en Siria. Lo hay también en el Museo Manchester, que expone un cuadro mágico, en la pared del Duomo de Siena, en el pavimento exterior de la iglesia de los Caballeros de la Valeta, en Malta, etcétera, etcétera, etcétera. Gran cantidad de lugares donde se ha encontrado el cuadro. Y es coherente con la interpretación cristiana, pero el hallazgo de la inscripción grabada en la columna del Gran Gimnasio de Pompeya plantea dudas sobre este origen. ¿Por qué? Pues porque aunque existían comunidades cristianas en las ciudades vesuvianas antes del año 79, el Apocalipsis de San Juan, al que hace referencia el Alfa y el Omega, la A y la O griegas colocadas a los lados de la cruz, no se difundió en Italia hasta casi 100 años después. Tampoco existía el sentido de la cruz como tal para referirnos a los cristianos, ya que por aquel entonces el símbolo de la cruz era en forma de T mayúscula. No obstante, hay quien asegura que uno de los viajes supuestos de Jesús antes de su vida pública por Galilea fue por estas tierras, fue a Roma, y que allí gozaba de cierta estima por parte del emperador Tiberio, quien se supone lo consideraba con respeto y pudo haber dejado este testimonio de su mensaje a la humanidad en forma de cuadro. Pero aún así debemos de descartar totalmente esta interpretación, por no corresponderse la simbología ni el sentido de principio y fin, alfa y omega, de las primeras andaduras cristianas de la época. El ictus era el símbolo de los primeros cristianos, en especial durante épocas de persecución, para encubiertamente identificarse unos con otros. El pez y el ancla es un antiguo símbolo que ya aparece, por ejemplo, en las monedas de Decio. Así queda descartada la cruz como símbolo cristiano en los momentos anteriores a la destrucción de Pompeya del año 79. Añadiría que, admitiendo definitivamente que el cuadro es cristiano, pues como hemos comentado, aparece posteriormente en innumerables lugares de estos, la interpretación, el sentido dado a ello, la simbología, no podían tener otro carácter que el hebreo. Aún muy calientes en los discípulos, pues eran hebreos, al igual que Jesús, por lo que el pozo de los mensajes de estos primeros discípulos en sus peregrinaciones debían de estar basados bajo la mirada de la tradición hebrea. En un principio, los primeros cristianos se consideraban a sí mismos parte del pueblo judío, oraban en las sinagogas y respetaban toda la Torá. El Pater Noster, Padre Nuestro, fue fundamental en este punto. Al separarse del judaísmo, el cristianismo tuvo que ir adquiriendo una identidad propia y el principal rasgo de la espiritualidad judía era la oración. El cristianismo tenía que buscarse su propia oración, sus propios rasgos para no ser considerada una secta del judaísmo. El Padre Nuestro pasaría a ser el rasgo principal que diferenciaría al pueblo de los nuevos católicos de los judíos. Como podemos ver, la diferencia aún no estaba muy claramente entre judíos y primeros cristianos.
Es por este motivo que, dada la datación de este cuadro, seguramente todavía no estaría arraigada esta separación total del cristianismo del judaísmo, y la expresión paternoster aún no sería el símbolo fundamental cristiano. Y la interpretación de este cuadro sería más una interpretación lógica de sus palabras del latín, pero con un sentido más de cábala. Estudios en los que se sabe que Jesús era muy conocedor de ello, interpretaciones de la Torá. Así pues, sí que tenemos una cruz central en el cuadro, pero esta no es cristiana, y sus letras lógicas son las que están en su disposición original. Tenet, tenet. Su traducción, la traducción de esta palabra central es tener, poseer. Una palabra que va en todas direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste, es decir, tienes todo en todas las direcciones. Eres el poseedor de todo. Pero después de este primer inciso será mejor que vayamos traduciendo las palabras del latín y luego vayamos dando sentido a su mensaje gnóstico, como lo haría un conocedor de la cábala. Un mensaje más profundo hebreo de los primeros cristianos tras la muerte de Jesús. Elegiremos pues el cuadro más antiguo para su estudio, el que aparece en Pompeya, ya que los posteriores alteraban el orden de las palabras. Es más, si observamos muchos de estos cuadros posteriores, en que las letras aparecen cambiadas de orden, empezando por Sator y no por rotas, veremos que tanto la S como la N están del revés, indicando al que quiera ver que se trata de una fórmula que nos indica que la lectura debe efectuarse en sentido contrario, es decir, leerlo como se hace en hebreo, de derecha a izquierda, y no como se hacía ya en la Roma con el latín, leyendo de izquierda a derecha. Seguramente con el pretexto de ocultar más aún su contenido enigmático y de manera que solo pudiesen entender aquellos que sí sabían interpretar estos textos. Pondremos primero la traducción literal de cada palabra de latín, cosa que no es muy difícil y que no tiene más vuelta. Pero sí que tendremos que tener atención a un detalle muy importante en una de ellas y de la cual depende la clave para interpretar con sentido el verdadero mensaje. Y seguido analizaremos su colocación sencilla teniendo presente el concepto de Salomón, de que igual es lo de arriba que lo de abajo, representado con dos triángulos, uno inverso al otro, que se unen formando la estrella de David, donde uno representa arriba y el otro abajo. Recordemos las palabras tenet, que van en todas direcciones. Dibujaremos pues los dos triángulos hipotéticos en el cuadro que nos desvelarán la total comprensión de tal enigmático mensaje. Traducción del texto. Rotas, del verbo rotare, que significa girar, voltear, del revés, mover circularmente, cambiar de sentido. Ópera, de ópera, operae, trabajo, labor, actividad, operar, forma de actuar, servicio, prestación. Tenet, tener, poseer. Arepo, aquí no existe significado literal ni aparente. Sator, sembrador, autor, padre, creador, maestro. Bien, pero ¿qué es arepo? Aquí no existe traducción alguna. Pero he aquí la clave del texto. En principio puede parecer que es una palabra para completar la simetría del cuadro, que en sí sola no significa nada. Digamos que es un poco de relleno. Algunos investigadores han traducido correctamente como repo, que significa rectar, separando la A de repo. Otros consideran que arepo podría interpretarse como ar-e-epo, que es are-epo, que significa de esto, de este cuadro. Digo, de esto estoy hablando. De hecho, las reglas de métrica latina hacían posible la elisión de la E, como en poesía y en retórica. Epo sería la palabra latinizada del verbo griego eipein, decir. Pero tanto unas como otras explicaciones, pudiendo ser igual de válidas, a mí no me convencen por dar, si lo parece, más sinsentido al texto final, por parte de unas, ya que es colocar una palabra que no viene al caso, o
demasiada añadidura y desviamiento a mi juicio en otras. Teniendo en cuenta pues que nos situamos en la época de los primeros cristianos, con una fuerte influencia hebrea y muy importante, quien lo hizo seguramente fuese hebreo, un evangelizador en tierras romanas que destinó el mensaje para los romanos en su propia lengua, deberíamos emplear el método de análisis de la cábala, que aun cuando este es muy posterior en el tiempo, no así sus fundamentos y sus métodos de interpretación, ya eran antiguos y del cual era muy conocedor Jesús, así como muchos de sus seguidores más cultos y doctorados en el estudio de la Torá, como es por ejemplo José de Arimatea y Nicodemo, entre otros, un José de Arimatea que recordemos pertenecía al Sanedrín. Emplearemos pues el método de la permutación de palabras. Esto consiste en sacar palabras clave del interior de otras, las cuales nos darán una nueva visión metafísica de la lectura del texto. Tenemos entonces que en la palabra arepo encontramos en su interior la palabra re y nos queda la palabra apo. Ahora sí que esto adquiere significado. ¿Por qué? Veámoslo. Arepo pasa a verse claramente a re po, es decir, formamos la frase clave, pasando a leerse re apo. Una permutación exacta que da sentido y color al cuadro. Esto nos lo ratificará luego más tarde cuando analicemos el texto con los dos triángulos opuestos arriba es igual a lo de abajo de Salomón, que recordemos era el padre de todo conocimiento ocultista de lo hebreo. ¿Y qué significa re apo? Pues re viene de rem, que significa en realidad, realmente. Es la quinta declinación singular. Res, res, rem, rei, rei, re. Apo es un participio pasado de apere, empleado en el viejo latín en torno a la época de Jesús y que significa adjuntar, tomar, alcanzar. El presente apo, activo, presente de infinitivo apere, perfecto activo api. Apo significa yo conecto, me amarro, yo atribuyo, me sumo a. Recordemos pues que el presente indicativo de tercera conjugación de apo, apo, apis, apit, apimus, apitis, apunt. Con lo que la frase reapo pasa a significar lo siguiente. En realidad conectas, realmente conectas. Y hagamos la primera lectura. Teniendo en cuenta que la palabra tenet está en el centro del cuadro y salta en todas direcciones, tanto arriba como abajo, derecha, izquierda, norte, sur, este, oeste, como si fuese una explosión que lo abarca todo, que abarca todo el universo, alcanzándolo todo, teniéndolo todo, su cruz forma el todo. Esto sería poseedor de todo. Así pues, completaríamos el texto al pie de la letra. Rotas. Si cambias o giras, ópera. Tus obras, tu forma de actuar, en la mente tu forma de pensar, tenet. Poseerás el todo, lo de arriba, lo de abajo, lo que tienes a la derecha, a la izquierda, lo que puedas ver, lo que puedas imaginar. Arepo, re, apo. Porque realmente conectas, Sator, con el Padre Creador. Si cambias o giras tus obras, poseerás todo, porque realmente conectas con el Padre Creador. ¿Cómo lo interpretaríamos actualmente en nuestro lenguaje más actual? Pues cabría decirlo de esta manera. Si cambio mi forma de actuar, conectaré realmente con el Creador y lo poseeré todo. Pero hagamos una segunda lectura, profundicemos más en el texto. Y preguntémonos, vale, de acuerdo, pero ¿hacia dónde cambio? Analicemos el cuadro bajo la sabiduría de Salomón, donde nos dice que lo de arriba, el cielo, aquello que no se ve, donde actúa Dios, el Creador, es igual a lo de abajo, la tierra, aquello que vemos y donde nos movemos y actuamos los hombres. Una acción de arriba se manifiesta abajo y una acción de abajo se manifiesta arriba. Así pues leeremos el triángulo de arriba y el triángulo de abajo. Y nos queda rotas per n y el de abajo es una n re sator. Ambos triángulos se juntan en la n central, poseedora de todo,
el ser, y el centro de Tenet, centro del universo, de donde explota como un Big Bang y se expande Tenet en todas las direcciones. Es la creación. N en sí es el todo. N es Dios, de donde sale y se expande todo el universo. En el triángulo de arriba del cielo encontraremos la primera permutación oculta del texto, en la palabra ópera, la palabra per, que significa penetrar dentro, hacia el interior, en este caso hacia la N, hacia el todo, hacia Dios, y Él nos está diciendo, penetra en tu interior. Justo en el lugar opuesto, la segunda permutación oculta del texto, la ya comentada re, en la palabra arepo, que asciende a la N, al todo, asciende a Dios, pues la N simboliza el ser que todo lo crea, donde nace el todo. Él nos dice, asciende hacia mí. Entonces leeríamos los dos triángulos sabiendo que la expresión latina, re sator, que aparece en el triángulo de abajo, significa el Padre verdadero, el Padre de verdad. Aquí tendríamos entonces una primera lectura, que sería la de los dos triángulos, que sería rotas per n re sator. Literalmente es gira y penetra en tu interior. Serás Dios, el Padre de verdad. Completando pues la lectura del cuadro con todo el conocimiento que nos aporta en su visión gnóstica de esa época, podríamos decir que el mensaje que nos quería transmitir su creador, mensaje inconcebible en la Roma de sus comienzos cristianos, es un mensaje más allá de todo entendimiento popular, incluso blasfemo para su época. En aquella época decir que todos somos Dios prácticamente era condenarte. Bien, pues este secreto guarda el mayor y más ansiado secreto deseado por los hombres. Gira y siembra dentro de ti. Lo tendrás todo. Realmente conectas con el Padre Creador. ¿Cómo lo leeríamos en nuestra actualidad, interpretándolo en nuestro lenguaje actual? Pues yo lo haría de la siguiente manera. Cambia tus acciones y cultiva tu interior. Si tú realmente conectas, serás Dios y poseerás todo. Luego así ya sabemos hacia dónde hay que cambiar. Para tenerlo todo, hay que cambiar hacia el interior. Cambiando el pensamiento hacia el interior, cultivándolo, nos daremos cuenta de que somos Dios y así aquello que imaginemos, aquello que necesitemos, podremos tenerlo. Se nos manifestará. Y ahora analizaremos unas partes muy interesantes del quinto evangelio según Tomás. Y él ha dicho, quien halle la interpretación de estas palabras, no saboreará la muerte. Jesús ha dicho que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre se turbará. Y cuando haya sido turbado, se maravillará. Y entonces reinará sobre el todo. Busca dentro de ti, insiste. Y cuando te encuentres te turbarás al ver que tú eres Dios. Así te maravillarás y luego poseerás todo lo que desees. Jesús ha dicho, conoce lo que está delante de tu rostro, y lo que se esconde de ti se te revelará, pues no hay nada escondido que no será manifestado. Conocer lo que está delante de tu rostro es conocerte a ti mismo, qué eres tú, qué deseas, y lo que tú eres, lo que tú deseas ser, se te manifestará, se realizará. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Pues si llama dioses a aquellos a quienes habló Dios y no puede faltar a la escritura, ¿cómo de mí a quien ha santificado el Padre y ha enviado al mundo, decís vosotros que blasfemo? Porque yo he dicho, soy hijo de Dios. Dios habla para todos los hombres sin excepción alguna. Porque el reino de Dios
está dentro de vosotros. Así pues, mi mensaje para ti queda claro. Debes de dejar de ver y de actuar en tu vida como una persona terrenal vulgar y corriente, con su mochila llena de problemas y de penas, que trabaja con esfuerzo para obtener casi siempre en vano la riqueza de aquello que desea. Para ello debes de girar y cambiar tu esfuerzo hacia tu interior. Trabaja tu interior, imagina lo que deseas en tu interior, vívelo como real todas las noches al acostarte. Conecta con tu yo, que es el Dios creador, que eres tú eres Dios. Y cuando asimiles esto, podrás atraer a tu vida toda la prosperidad que desees. La ley de la atracción. Y gracias por estar aquí.